Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras con la perspectiva de las raíces hebreas, tratando de solventar algunos problemitas de doctrina que separan a las congregaciones en las diferentes denominaciones. En este espacio buscamos encontrar un punto de unificación, un punto de unidad, tratando de ir hacia las raíces para encontrar cuál es el origen de todas las religiones, porque las religiones tienen en realidad un inicio común. Y cuando entendemos las religiones, la religiosidad, encontramos el propósito interno, que es la espiritualidad. En la espiritualidad hay un único mensaje que es la redención del ser humano, el transformar nuestra interioridad, nuestra alma, cambiar nuestra percepción acerca del mundo y hacer de este mundo un mundo cada vez más justo, un mundo cada vez más vivible, porque nosotros mismos hacemos que a través de nuestro cambio interior que ese mundo sea diferente. Vamos a hablar en esta noche acerca de la festividad de la Navidad y de la fiesta judía de las luces llamada Hanukkah, o también la fiesta de la dedicación del templo. Así como aparece en la Biblia, en los evangelios, dice que en la fiesta de la dedicación del templo se hacía en invierno. Y es precisamente en esta época de invierno que se celebra esta festividad de la dedicación del templo por medio del recordatorio de una batalla realizada hace 2200 años para expulsar a los griegos del territorio de Israel. Similar a esta fiesta de Hanukkah de las luces, aparece con mucha posteridad, muchos siglos después de el aparecimiento de esta fiesta de Hanukkah, aparece la fiesta de la Navidad. La Navidad es una celebración más o menos reciente, relativamente reciente, creada en función de ciertas sugerencias, de ciertos pensamientos, de ciertas costumbres, pero hay una festividad anterior a todo esto, anterior al cristianismo, anterior a nuestra era y anterior parece inclusive a la misma fiesta de las luces de Hanukkah judía. Esta fiesta está relacionada con un dios, y esto está tomado de la famosa Wikipedia del Internet, pero vamos a tomarle para lograr cierto extracto por aquí. Hay un dios persa llamado Mitra, y hay varios otros que se les atribuye que nacieron un 25 de diciembre. Es decir, no realmente un 25 de diciembre, porque la fecha de 25 de diciembre es también reciente por el calendario solar, pero es un nacimiento que ocurre en el invierno, en el hemisferio norte, en esta temporada que se le conoce como el equinoccio de invierno, cuando el sol está en la parte más baja en el hemisferio norte. La parte más baja. ¿Por qué ocurre esto? Hagamos primeramente, creo que vale la pena entender un poquito. Hagamos un poco de una reflexión con dibujitos para entender
algo de astronomía. ¿Qué es lo que ocurre con nuestra propia Tierra? Nosotros vivimos en la Tierra y vamos a dibujarle de esta forma. En la Tierra, ¿sí? Nuestro planeta. Y vamos a dibujar por acá el Sol. El Sol. El Sol, vamos a poner un poco lejano. Por aquí, ¿no? El Sol. Quizás hacemos un poquito más intenso. El Sol. Le hago chiquito para que parezca lejano, ¿no? Quizás le vamos a hacer así. Exacto. Bien. La Tierra, cuando gira alrededor del Sol, bueno, gira también alrededor de su propio eje, pero cuando gira alrededor del Sol, lo hace con una cierta inclinación. Hay una inclinación, es decir, no es como que estuviera perpendicular respecto del Sol, sino que tiene una ligera inclinación dependiendo de la ubicación alrededor del Sol, en donde se encuentra en su órbita. Hay una inclinación de esta forma, voy a dibujarla así, una inclinación algo así, quizás algo exagerado, ¿sí? Es decir, el polo norte está como mirando un poquito más al Sol, ¿sí? Y el polo sur está como más tapado alrededor del Sol. Y este eje es el eje alrededor del cual la Tierra gira. Entonces, digamos que la Tierra realiza un cierto cabeceo. Cuando en el hemisferio norte, que está así, ¿sí? Ocurre el verano del hemisferio norte, en donde los días son más largos, porque al dar la vuelta a la Tierra de esta forma, el polo norte en realidad va a tener siempre luz, mientras que el polo sur está en largas noches que duran 3, 4, hasta 6 meses. Y la noche, una sola noche, la noche invernal, puede durar mucho tiempo. Esto ocurre en el verano en el hemisferio norte, pero ¿qué ocurre en el invierno? En el invierno la inclinación de la Tierra cambia, ¿sí? Y ahora esta inclinación es así, al revés. Es decir, el polo norte como que está más alejado del Sol, ¿sí? Y vamos a tratar de dibujar. La Tierra estaría girando, digamos, una cosa así, para ponerle algo, ¿no? Algo así. Entonces, la Tierra gira, pero el hemisferio norte, el polo norte, se encuentra en una larga noche invernal. En el hemisferio norte hay una noche que nunca va a ver el día. Y las personas que viven por aquí, por lugares cercanos al hemisferio norte, estamos hablando de países en Europa, los países de arriba, en los Estados Unidos, de Canadá. Para ellos, las noches se hacen más largas y el día se hace más corto. Viendo desde aquí, una persona que esté mirando desde aquí, ¿sí? Va a mirar al sol como que estuviera no arriba en el cenit, como nosotros acostumbramos a ver, sino que el sol en su máxima posición del día va a estar como que fuera a las 4 o 5 de la tarde arriba. Es decir, el sol nunca va a estar perpendicular a nosotros en el mediodía, sino que el sol va a hacer una curva que nosotros le vamos a poder ver, por ejemplo, en el horizonte, algo así, ¿sí? Algo así. El sol por aquí, no por aquí arriba, como nosotros le podemos ver en nuestra posición ecuatorial, sino muy abajo. Entonces, este pasar del sol por ahí, por el horizonte, por abajo nomás, el lugar más bajo ocurre alrededor del 25 de diciembre.
Ahora sabemos que este se le llama diciembre, el 25 de diciembre. Y por lo tanto, el sol luego, cuando la Tierra comienza a regresar de esa inclinación para ponerse en la otra inclinación, el sol comienza a subir otra vez. Entonces, el sol comienza a volver a una posición más alta, ¿no? Así. Entonces, y luego va a inclinarse un poquito hacia el otro lado, pero va a estar continuamente en el mucho más tiempo durante el día. Entonces, en esta fecha en donde el sol está lo más bajo del horizonte, se le conoce como el nacimiento del sol. Y hay ciertas culturas, varias culturas en el norte, en el hemisferio norte, algunos países allí, en donde hacían una celebración en honor a este día del nacimiento del sol. Como que el sol se está bajando hacia el horizonte y después vuelve a subir, comienza a resucitar, a nacer de nuevo. Entonces, esta fiesta del nacimiento del sol fue celebrada por algunas culturas y entre ellas la cultura persa con el dios Mitra. Y de ahí se le conoce con la religión como el mitraísmo. Esta celebración, hay registros de estas celebraciones de alrededor de 1600 años antes de nuestra era. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, 1600 años antes de nuestra era, antes de que en teoría nazca a Jesús, al que nosotros conocemos como Jesús. Es decir, antes de nuestra era ya nació un Dios y este Dios nació de una virgen. Esa es la historia del dios Mitra, como estábamos mirando. Vamos a poner, ¿dónde está? Vamos a poner en esta pantalla. ¿Sí? Este dios Mitra ya nació mucho tiempo antes, es decir, ya se celebraba su nacimiento mucho tiempo antes en la antigua Persia. Como yo les decía, 1600, aquí dice 1400 años antes de nuestra era. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la celebración del nacimiento del sol es por lo menos 1400 años antes de nuestra era, antes de que nazca Jesús. Antes de que nazca Jesús ya hubo un nacimiento de una divinidad. ¿Y cómo es que aparece luego Jesús y realmente el Mesías no nació un 25 de diciembre? Como decía, fue una especie de acomodo para que se celebre con la idea de que no se le conoce la fecha del nacimiento de Jesús. El cristianismo adopta esta idea porque ya existió inclusive 62 años antes de nuestra era. Este mitraísmo fue introducido en el Imperio Romano. Es decir, los romanos, quienes eran los que comenzaron a dominar el mundo, el imperio más grande de ese tiempo, ya comenzó a celebrar una deidad que nació precisamente en el invierno de del hemisferio norte, y esto ya se comenzó a celebrar alrededor del año 62 antes de nuestra era. Los soldados romanos adoptaron este dios a su manera, que significa que el dios Mitra persa ahora se convirtió en un dios Mitra romano. Y le agregaron características romanas, ¿no? Persas, y crearon una religión llamada el mitraísmo, que se expandió rápidamente por todo el imperio romano. ¿Qué ocurre entonces después?
Después, aparentemente nace Jesús en los principios de nuestra era, pero muchos siglos después se adopta la fecha del 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. ¿Por qué se adopta este 25 de diciembre? Posiblemente por esta influencia de la religión romana, el mitraísmo, que como dijimos viene del mitraísmo persa. Y hay muchas personas que dicen que hay varias otras deidades que nacieron también el 25 de diciembre. Esto no se puede comprobar muy bien, pero efectivamente sí han habido civilizaciones en toda Europa y Asia que han adoptado ciertos dioses con características similares. Ahora, el problema viene con una mezcla respecto del judaísmo. Vamos a hablar un poquito del judaísmo. De acuerdo a la historia del judaísmo, que aparece en un libro, unos libros que no están en todas las Biblias, están en las Biblias católicas, y estos se les llaman los libros deuterocanónicos, es decir, que no son aceptados en el canon bíblico. A estos libros, uno de estos libros se le conoce como el libro de Macabeos. El libro de Macabeos relata de la época de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno conquistaba el mundo y conquistó Grecia, y luego de conquistar Grecia conquistó varios otros países de Europa y del norte de África, y también llegó a conquistar Jerusalén y el pueblo de Israel. Este libro relata ciertos sucesos que muy posiblemente ocurrieron. Es decir, existen ciertas otras referencias históricas respecto de Alejandro Magno cuando conquistó el mundo conocido de esa época. Y cuando conquistó en ese tiempo todo el mundo conocido, también dijimos conquistó Israel y entró a Jerusalén, y allí fue recibido por los sacerdotes. Y lamentablemente Alejandro Magno murió muy joven. Muere muy joven, y el reino, cuando un emperador muere, generalmente el reino se divide en dos. Y allí este imperio toman dos generales, uno de ellos llamado Antioquio. Y pasado el tiempo, este general, este emperador griego, comenzó a olvidarse de los judíos. Comenzó a perseguir a los judíos y a imponer su civilización, su cultura. Es decir, introduce la cultura griega, porque es una cultura también hermosa, brillante. El pensamiento griego es un pensamiento cautivante. Y cuando en Israel él quiere imponerse, encuentra cierta resistencia respecto de los judíos. Algunos de ellos se resistían porque sabían que tienen que obedecer su Torá, su perspectiva, su visión, su cultura. Pero hay ciertos judíos que se hicieron a los griegos, y por ejemplo, uno de los requisitos que impone Antioquio es que se dejen de celebrar las costumbres judías. Y comienza a ser mal visto el ser judío. Por lo tanto, los judíos inicialmente tienen que ser circuncidados a los 8 días,
es decir, les cortan su prepucio. En esa época era muy fácil saber quién era judío porque habían baños, los baños eran públicos. Es decir, no es como ahora que nosotros tenemos baños en el interior de nuestras casas, ¿no? Antes habían lugares públicos en donde todo el mundo tenía que ir a hacer allí sus necesidades. Y en algunos casos, en algunas ciudades, adecuaron ciertos canales de agua para que el agua corriera por ahí. Pero en ciertos lugares no era así de común. De manera que de todas maneras, perdón, tantas vueltas, de todas maneras, todo el mundo hacía sus necesidades en común a la luz de las personas y por lo tanto era fácil reconocer quién era judío y quién no. Judío quien tenía cortado su prepucio, es decir, tenía el glande descubierto. Y los griegos acostumbraban a mantener su prepucio como nacen, porque el prepucio cubre generalmente todo el largo del miembro masculino. Entonces, los judíos comienzan a sentir vergüenza de ser judíos y comienzan a tratar de estirarse el prepucio para que les cubran, para que ya vuelva de alguna manera a su forma, a su estado natural. Y además comienza a imponer, el rey Antioquio comienza a imponer la religión, la visión, la cultura griega en desmedro de las festividades judías. Pero como encuentra cierta resistencia, especialmente en los sacerdotes, ocurre que influye y él mismo hace que se lleve una estatua de Zeus para ser instalada en el lugar santísimo. Vamos a tratar de dibujar aquí el templo como estaba hecho. El templo más o menos tenía dos secciones. Una sección llamada el lugar santo. El lugar santo. Y otra denominada el lugar santísimo. A ver, vamos a corregir esto. El lugar santísimo. Era la costumbre judía de que en el lugar santísimo existía aquí un arca. Vamos a tratar de dibujar algo. Aquí, un arca. Y esta arca custodiada por un par de ángeles. Y imágenes, otras imágenes, aparte de los ángeles que estaban allí representando la divinidad, no había nada más. Y dentro del arca, aquí estaba la ley, los rollos de la ley. Y también a la entrada del templo, en el lugar de los sacrificios, impuso de que se venga aquí a sacrificar cerdos. Y nosotros conocemos que un judío, por la ley de Moisés, él estaba impedido de comer cerdo y mucho peor era inclusive hacer sacrificios de cerdos. Es decir, los cerdos aquí no estaban aceptados para que puedan ser parte de un sacrificio. Los cerdos eran considerados animales no limpios. Dijimos, aquí trae cerdos a ser sacrificados en el templo, en el altar, y en el lugar santísimo trajo la estatua de Zeus. Y entonces esto colmó a los sacerdotes y a una tribu en particular llamada la tribu de los macabeos.
liderada por un descendiente de Yehuda, un macabeo, toma por sí mismo el liderazgo de esta tribu y comienza a hacer la guerra de expulsión a los griegos. Es decir, estos griegos son los que trajeron la estatua de Zeus y los cerdos para profanar el templo. Entonces los macabeos inician la rebelión y expulsan a los griegos. Finalmente, después de varios años de estar en guerras, ocurre el milagro de la expulsión de los griegos, y por lo tanto, una vez que ya tienen el control de Jerusalén y el control del templo, deciden que ahora hay que volver a activar las funciones del templo. Y para poder lograr activar las funciones del templo, tienen que limpiar. Hay que limpiar todo lo que fue profanado en el templo. Y al limpiar este templo, encuentran la lámpara que tenía que estar encendida, una lámpara llamada la menorá. Tiene que estar encendida aquí. Esta lámpara de 7 brazos tiene que estar encendida las 24 horas del día. Entonces, esta lamparita tiene que estar encendida, y para prender esta lamparita necesitan aceite. Así que buscan por todo el templo en donde se encuentra el aceite, porque el aceite tenía que ser aceite de oliva prensado, virgen, como lo conocemos nosotros ahora, o quizás diríamos extra virgen, pero en hecho de una forma tal que tiene que ser certificado por los rabinos, por los sacerdotes, para que sea útil para el templo. Es decir, este aceite tenía que estar sellado. Pero resulta que hacer este aceite demoraba 8 días para ser fabricado. Y ellos ya tomaron control del templo y estaban desesperados de alguna forma en dedicar nuevamente el templo y a terminar la limpieza. Y ahora hay que dedicar el templo nuevamente al Creador, y dijeron, tenemos que hacerlo con lo que haya, con el aceite que haya. Y encuentran aparentemente una botellita de aceite certificado y nada más. Pero esa botellita era suficiente para un día de alumbrado de la lámpara. Y allí, de acuerdo al relato, se produce el milagro de que encienden la lámpara, encienden esta lamparita, encienden esta lamparita, ¿bien? Y dedican nuevamente el templo, y entonces mandaron a hacer el nuevo aceite, y este aceite tenía que ser hecho, no recuerdo en qué lugar de Galilea, por ciertos rabinos, y en la espera de que cuando traigan este aceite vuelven a encender la lámpara. Entonces, dedican el templo, encienden las velitas, hacen todo el servicio que debían hacer, y resulta que, de acuerdo al relato, ocurre aquí un milagro. El milagro de que las luces duran 8 días. Los 8 días necesarios para poder reponer el aceite y alumbrar nuevamente la lamparita. Es decir, nunca se apagó la lámpara. Si es que estos relatos, tal como están dichos, escritos en estos libros, son o no son ciertos históricamente, eso es debatible. Y nosotros hemos enfrentado todos los hechos, todas las historias
de la Torá desde el inicio hasta el fin, desde de toda la Biblia, de inicio hasta el fin. Lo escrito no necesariamente es histórico y sucedió tal como está escrito. Sin embargo, está escrito porque se refiere a algo en la espiritualidad. Y ahora nosotros vamos a analizar qué es lo que ocurre con esta festividad que aparece alrededor de 2200 años atrás. Es decir, después de la expulsión de los griegos, se establece esta festividad debido al milagro de las luces. Esta festividad se le conoce como la festividad de las luces o Hanukkah, ¿sí? O festividad de las luces, que justamente debe ser celebrada el 25 del décimo mes. Del décimo mes, que luego le llamaron Kislev, el mes de Kislev. Ya vamos a ver por qué. Entonces, este 25 del décimo mes, en nuestro calendario, porque estamos hablando aquí del calendario lunar, en nuestro calendario corresponde precisamente al mes de diciembre. Pero recuerden que es el 25 del, perdón, yo me equivoqué aquí, no es del décimo mes, es del noveno mes. Vamos a volver a hacer el 25 del noveno mes de Kislev. ¿Sí? 25 del noveno mes del mes de Kislev, que corresponde al mes de diciembre. ¿Sí? Dijimos que esta festividad fue iniciada, fue establecida alrededor de 2200 años atrás, y por lo tanto es muy anterior a cualquier signo del cristianismo. El cristianismo, nosotros podríamos decir que comenzó con la venida de Jesús al inicio de nuestra era. Por lo tanto, esta fiesta fue establecida 200 años antes. Y vamos a recordar que esta fiesta fue establecida como el 25 del noveno mes en el calendario lunar. Entonces, este número nos va a recordar luego qué es lo que ocurre con el establecimiento de la Navidad. Ahora, ¿cómo se celebra esta fiesta? ¿Cómo se estableció esta fiesta? ¿Y cómo la siguen celebrando hasta ahora? Cuando hay que encender, se establece una lámpara diferente. Hay que crear una lamparita diferente porque ya son 8 días. 8 días que duró el milagro. Entonces, esos 8 días, esos 8 días, hay que ponerles 8 brazos de una lamparita. Serían 2, 4, 6, 8, y naturalmente la lamparita tiene que tener una luz central. Es decir, el milagro es de 8 días. Por lo tanto, esta lámpara tiene 8 brazos alrededor, y esta luz es una luz guía que en hebreo se le conoce como shamash. Entonces, en todos los días de la celebración, que son 8 días de la celebración de esta fiesta, esta luz da inicio al encendido. Es decir, se enciende esta luz y con esta luz se comienza a encender los brazos de la lámpara. Entonces comenzamos a encender la primera noche una lamparita, una vela. Luego, la siguiente noche, 2 velitas. La tercera noche, 3 velitas. La cuarta, 4. Y así se va encendiendo una velita más en cada noche. Entonces,
¿qué es lo que ocurre? Cuando hacemos la cuenta de las velitas de los brazos, no de la del centro, vamos a decir que estas velitas necesitamos de esta forma. Necesitamos una velita la primera noche, una velita la primera noche, luego la segunda noche 2 velitas, es decir, ya se nos han gastado hasta aquí, se nos han gastado, serían 2 velitas de esta noche y una velita de la noche anterior serían 3, ¿cierto? ¿Cuántas velitas necesitamos para la siguiente noche? Serían 3 velitas. 1, 2 y 3 velitas. La cuarta noche necesitamos 4 velitas. Pero como ya hemos venido gastando las velitas de la noche anterior hasta aquí, ¿cuántas velitas necesitaremos para encender estos brazos de la lámpara? Entonces, hasta aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el cuarto día ya tenemos 10 velitas gastadas. En el quinto día, asimismo seguimos, sería, si ya tenemos 10 más 5 velitas más, serían 15 velitas, ¿cierto? Vamos hasta aquí, 15 velitas. ¿Sí? 15 velitas. Estamos haciendo una cuenta del número de velitas que necesitamos para esta fiesta. 15. Eso sería la quinta noche. Ahora, la sexta. Es decir, necesitamos 6 velitas. Y perdón que esto va a ser algo así medio tedioso, que tenemos que dibujar y todo eso, porque ahora ya son más velitas las que vamos a poner aquí. 3, 4, 5. ¿Y qué es lo que estamos logrando con esta forma que le estamos dando a la cuenta? ¿Sí? Estamos creando un triángulo. Es uno de los elementos que hemos estado trabajando hasta el momento. Tendríamos hasta aquí, son 6. Faltan 2 días. Estamos ya por aquí. Faltan estas 2 velitas de acá. Entonces vamos. Sería la penúltima fila, la penúltima noche, que son 7 velitas. ¿Sí? 7. Serían 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ya tenemos hasta aquí un triángulo de 7. Y ahora el último sería un triángulo más, perdón, una línea más para el triángulo de 8. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Alguien fue llevando la cuenta cuántas velitas ya tenemos hasta aquí? Dijimos que si comenzamos a contar, sería 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21, más 7, 28 y más 8, 36. Es decir, hemos necesitado 36 velitas para iluminar la lámpara, independiente de esta vela central. Entonces, porque lo que se celebra son los días, o mejor dicho, las noches que hay que alumbrar. Entonces, este triángulo es la suma de todas las velitas que necesitamos para alumbrar los 8 días de fiesta. Si nosotros tomamos en cuenta, vamos a contar cada lado de este triángulo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, este es un triángulo. El 36 es un triángulo de 8. Un triángulo de 8. Lo vamos a poner así. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Mientras los judíos van encendiendo una velita cada noche, ¿sí? La primera noche enciendan una velita, la segunda noche 2 y así sucesivamente. En realidad están construyendo este triángulo. Ahora, en la fiesta que dijimos que inicia el 25 del mes, del noveno mes, llamado Kislev, inician el 25, la siguiente noche sería el 26, 27, 28 y así. Inclusive se pasa hasta el siguiente mes, hasta completar las 8 noches. Es decir, demora 8 días, 8 noches la celebración de la fiesta. En esta fiesta se reúnen después de la caída del sol, se reúnen a cantar, a danzar, a compartir, a estudiar, pero también a entregar a los niños dulces y regalos. ¿Sí? Entregar a los niños dulces y regalos. Y dijimos que también se reúnen a estudiar. ¿Estudiar qué? A estudiar la historia, recordar la historia, estudiar la Torá, estudiar matemáticas y así sucesivamente. Entonces, básicamente esta es la costumbre judía de que celebra la dedicación del templo. Entonces vamos a poner aquí la dedicación del templo en invierno. ¿Qué quiere decir en diciembre? Ahora, ¿qué ocurrió mucho tiempo después? Porque la Navidad no se celebra desde el año 0, o desde que nació Jesús, sino desde hace unos cuantos siglos atrás. Cuando se comenzó a celebrar la Navidad dijeron, para comenzar a celebrar la Navidad necesitamos un arbolito de pino. ¿Por qué un arbolito de pino? El árbol de pino tiene una forma triangular. Es un cono, es un conífero, se llama, y ese conífero tiene precisamente la forma triangular. Entonces vamos a ponerle, a dibujarle aquí. A ver, esto sería de este color, así, ¿sí? Dibujamos aquí un arbolito de pino de Navidad. ¿Sí? Y ese arbolito de pino tenemos que ponerle unas lucecitas. ¿Cuántas lucecitas hay que ponerle? No está especificada en la costumbre, pero me temo que al inicio dijeron vamos a ponerle 36 lucecitas. Y después dijeron vamos a ponerle aquí una estrella, pero no le vamos a poner la estrella hexagonal, que es la estrella de David, le vamos a poner una estrella pentagonal. Entonces esa estrella pentagonal le ponen aquí, ¿cómo sería? Vamos a ponerle de este color, una estrella pentagonal. Espero que pueda hacerle, a ver, 1, 2, 3, algo así, ¿no? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, la estrellita pentagonal para coronarle al árbol. Y dijimos, el árbol de Navidad está decorado con luces. Perfecto. Ahora, a lo largo de los siglos, dijeron los que establecieron la fiesta, no sabemos cuándo fue que nació Jesús. Bueno, porque no estudiaron, porque era necesario un cierto conocimiento hebreo para conocer los detalles de la escritura, pero como los judíos eran perseguidos a lo largo de todos los siglos, desde
el aparecimiento del cristianismo. El cristianismo persiguió a los judíos en las diferentes épocas, culminando inclusive con el famoso Holocausto, que terminó con 6 millones de judíos hace alrededor de 60 años atrás. Entonces, quienes establecieron la fiesta de Navidad no sabían muy bien cuándo nació Jesús y dijeron, gracias a la influencia, dijimos, del mitraísmo, les fue más fácil asimilar el 25 de diciembre, que dijimos que era el nacimiento del dios Sol, porque era además una religión romana. Y de paso, el cristianismo estuvo estrechamente asociado con el romanismo. Por eso, la iglesia adoptó este nombre curioso de Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, hay un signo de cierta influencia romana sobre el cristianismo católico y por lo tanto, de alguna forma se filtró el mitraísmo dentro de las costumbres y sobrevivió al punto de que fue la influencia para que se escogiera el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre. Entonces vamos a poner aquí el 25 de diciembre, que es el final del año solar. Entonces, pero curiosamente, vamos a señalar esta parte de aquí. Curiosamente son el 25 del mes de Kislev o el 25 de diciembre. Es decir, hay cierta similitud. La similitud del árbol, que tiene que ser triangular y que tiene que llenarse de luces. Y la celebración el 25 del mes, en el caso lunar o en el caso solar, porque ahora es un mes solar. Y luego, ¿qué hay que hacer como costumbres en este 25 de diciembre? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una novena. ¿Por qué hay que hacer una novena? Bueno, aquí hay una diferencia. Hay una fiesta de 8 días que dura la fiesta de los judíos, pero en realidad ellos celebran un día, un día adicional aparentemente porque celebran la noche, pero es el siguiente día. El siguiente día, el día judío está contado desde la noche anterior hasta el siguiente día. Entonces, yo diría que la gente se confundió y dijeron, son 8 días que celebran y por lo tanto vamos a tener que hacer una celebración de 9 días. Entonces, allí inicia la famosa novena. La novena, que es una celebración de 9 días antes del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué hay que hacer en la novena? En la novena hay que reunirse. ¿Reunirse para qué? Nos vamos a reunir a estudiar, a cantar, a entregar dulces y regalos a los niños, ¿sí? Y a hacer nuestras cosas religiosas, ¿sí? Hasta que llegue el 25 de diciembre, el 24 en la noche, a la medianoche, nace el niño Jesús y el 25 de diciembre se celebra su nacimiento. Es decir, aquí hay una estrecha semejanza, hay una estrecha mezcla de ideas. El cristianismo fue adoptando ideas y digamos que de alguna forma el cristianismo es el resultado de la combinación de varias religiones. La religión del mitraísmo, que influenció sobre el cristianismo, particularmente en la fecha. Luego, la celebración de la festividad de las luces, que es en el calendario lunar, pero este calendario lunar no es fijo respecto al calendario solar. El calendario lunar va variando conforme la luna. El calendario lunar se basa en la luna nueva. La luna nueva es el inicio de mes, pero la luna nueva no necesariamente es el primero del mes solar.
es decir, va variando. Por lo tanto, hay cierto corrimiento en las festividades. Ustedes han visto, por ejemplo, que Semana Santa no siempre ocurre la misma fecha, va cambiando. Y por lo tanto también Carnaval y todas las fiestas, todas estas fiestas que están ligadas de alguna forma a un calendario lunar. Entonces, sin embargo, existe una influencia de todas estas ideas en una sola para llegar a configurar una misma fiesta. Es decir, de alguna forma se introdujo la idea del mitraísmo para celebrar el 25 de diciembre, pero también dijeron que como los judíos celebran el 25 del noveno mes, entonces creo que esa debe ser la fiesta. Y además ellos celebran el nacimiento de la luz o el nacimiento de la luz en nuestra espiritualidad. ¿Y qué representa Jesús desde el punto de vista cristiano? El nacimiento de la luz, porque él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, digamos que hay aquí una estrecha fusión de ideas culturales y religiosas. Ahora, yendo un poco más al fondo de todo esto, el mes de Kislev le pusieron por una razón. El nombre tiene una razón bastante sui generis que vamos a tratar de interpretarlo. El mes de Kislev, por ahora no le voy a escribir las palabras hebreas, se puede separar estas dos palabras, esta palabra en dos palabras, así, ¿sí? En donde esta palabra kis significa contar. Contar, ¿sí? Vamos a poner kis es igual a contar y lev significa, vamos a tomar el valor numérico de las letras lamed, baf que ocurren allí, que es 36. ¿Qué dijimos respecto del triángulo que resulta de contar las velitas necesarias para celebrar la fiesta? Necesitamos 36 velitas y esas velitas se contaron en forma triangular. ¿Sí? Si es que el mes se llama Kislev, que puede sonar a contar 36, ¿en qué forma debemos contar durante esta fiesta? La cuenta es en una cuenta triangular, en donde la primera noche es 1, la segunda es 2, por lo tanto 1 más 2, 3. Es decir, esta cuenta es 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etcétera, hasta llegar al 8 más 8. ¿Y qué es lo que nos sugieren ahora al ponerle el nombre Kislev? Dice, vamos a seguir contando, ¿hasta cuándo? Hasta 36. ¿Por qué? Porque el mes se le puso a propósito contar 36. ¿Qué debemos hacer para contar 36? Para llegar al número de 1 más 2 más 3 hasta 36, tendríamos que tomarnos la molestia de ir contando número tras número, sumando todos los números, pero hay una formulita que podremos ahorrarnos para lograr el resultado. El triángulo de n, voy a poner aquí esta formulita, el triángulo de n, es decir, calcular la figura triangular para un número de días determinado, es igual, ¿sí?, a n por n más 1 sobre 2. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, para el triángulo de 8, ¿cuánto debía salir en el triángulo de 8? Pongamos, el triángulo de 8, el triángulo de 8 es igual, ¿sí?, a 8 por n más 1 sería 8 más 1,
serían 9 sobre 2. ¿Cuánto es 9 por 8? 72 dividido para 2 igual a 36. Es decir, esta fórmula funciona de acuerdo a lo que nuestras expectativas, lo que esperábamos, para ahorrarnos el tener que sumar. Ahora, si nosotros decimos, vamos a calcular el triángulo de 36, el triángulo de 36, ¿qué obtenemos? El triángulo de 36 sería n es 36. Por n más 1 sería 37 y todo dividido para 2. ¿Cuánto sale este valor? Todos tienen a su mano la calculadora. Pueden realizar esta operación muy sencilla, pero de ciertos números que no podemos hacerlos mentalmente. Entonces utilicemos nuestras calculadoras y pongamos 36 por 37 dividido para 2. Y tenemos el resultado, un numerito bastante particular, 666. Híjole, vamos a decir, ¿y ahora qué ocurre? Este es el número de la bestia. ¿Sí? El número de la bestia. Entonces vamos a señalarle aquí muy bien, porque ahora vamos a ver de qué se trata, qué significa. Desde el punto de vista hebreo, el número 666 hemos obtenido en función de la máxima iluminación de la lamparita. La cuenta triangular de seguir encendiendo luces hasta llegar a un número triangular, el triángulo de 36. La máxima luz, desde el punto de vista hebreo, significa precisamente el más alto conocimiento, la más alta sabiduría. Y para ello, vamos a trasladarnos ahora. Vamos a trasladarnos a la Biblia. Vamos a revisar un texto. Al final, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el último verso, en donde aparece curiosamente este número. Lamentablemente, el mundo cristiano, como vimos que ha sido siempre una especie de mala interpretación de ciertos aspectos, como para en el caso de asociar el mitraísmo, el caso de asociar la idea del judaísmo y mezclar en una sola religión llamada cristianismo. El cristianismo creyó, el cristianismo leyó de una forma equivocada el libro del Apocalipsis. Quizás vale la pena que regresemos a los primeros versos del libro del Apocalipsis para saber que no se trata de todo el desastre que aparece, que parece descifrar el Apocalipsis de los últimos tiempos que van a acontecer. Cuando leemos el Apocalipsis, el versículo 3 dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que está aquí escrito, porque ya se acerca el tiempo. El tiempo. Si vemos en otra versión que quizás es más acostumbrada a nuestra memoria, dice bienaventurado. Son palabras de la boca de Jesús. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Es decir, leer, estudiar el libro del Apocalipsis, lejos de provocarnos los más grandes sustos, los más grandes miedos,
acerca de los más grandes desastres que van a ocurrir en la humanidad, aparentemente lo que nos está describiendo son verdades hermosas, secretos ocultos de parte del Creador. ¿Por qué secretos? Porque en los Salmos dice, los secretos de Dios son para los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Entonces, si es que hay algo que es un secreto que está escrito en la Biblia, esos secretos son para que nosotros podamos indagarlos y podamos encontrarlos. Los secretos son, dice, para los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Entonces, leyendo nuevamente el Apocalipsis y enfatizando en esto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas. Por lo tanto, vamos ahora a leer nuevamente el último verso del capítulo 13 de Apocalipsis, que dice 13:18, ¿no? Aquí hay sabiduría. Ahí comenzamos con descifrar primeramente lo que nos está diciendo el libro del Apocalipsis referente a lo que llamamos la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Hemos encontrado este número bajo un aspecto de alegría, bajo un aspecto de armonía, bajo un aspecto de iluminación. Cuando se trata de luz, es la luz del Creador. Cuando se trata de la luz, por eso quizás el cristianismo adoptó esta fiesta de las luces para poner el nacimiento de Jesús allí. Porque naturalmente es una fiesta adecuada para que venga a nacer la luz. Sin embargo, desde luego, en el mundo hebreo se conoce que el nacimiento de Jesús no ocurrió en invierno. Los pastorcitos no estuvieron muriéndose de frío en el campo. Esta festividad, o mejor dicho, este nacimiento ocurrió en una festividad diferente. Como ya hemos hablado, la festividad, el día del nacimiento del Mesías, y el Mesías hebreo Yahshua, es en el inicio de la fiesta de las cabañas, llamada Sukkot, que curiosamente es también 7 días, porque al 8º día el Mesías fue circuncidado. En fin, el problema es de este arrastre de ideas, de esta mezcolanza de ideas que surgen del desconocimiento. Precisamente dicen quienes justifican el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, porque dicen, porque desconocemos, es decir, están aceptando el desconocer las escrituras. ¿Y qué dice la Biblia respecto de desconocer las escrituras? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, estamos de alguna forma perdidos. ¿Por qué? Porque no tenemos las pistas adecuadas para saber que la verdad se encuentra aquí. Y por lo tanto, estas celebraciones, que son celebraciones religiosas, si bien una celebración religiosa no es la verdad bajo ningún punto de vista, pero son las pistas que nos llevan a conocer la verdad. Las fórmulas religiosas son el ayo que nos debe llevar a recordar el propósito. El propósito interno de todas estas fiestas está en conocer la verdad. Ahora, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, es decir, aquel que ha dedicado su tiempo a conocer, a entender, a razonar, a escudriñar. Entonces dice, aquellos que calculen el número de la bestia, porque el número es de un hombre
y su número es de 666. Lejos de ser un número maldito, como dijimos, es un número de gran bendición. Es un número que muestra la alegría, es un número que muestra el conocimiento, la sabiduría. Porque cuando enlazamos todo esto a la sabiduría escrita en la Biblia, encontramos la belleza, la armonía de toda la Biblia. Y el libro del Apocalipsis, lejos de ser el libro de los desastres, es el libro de los retornos, el libro del perdón, el libro de la armonía, el libro de la unificación. Y vamos a concluir con algo más. Las cosas no quedan tanto así. Hay una enseñanza judía basada en ciertos textos y en cierta forma de interpretar la escritura, que por ahora nos alargaríamos mucho. Simplemente voy a anotar aquí. Dice que el Mesías, perdón, vamos a poner correctamente, el Mesías vendrá por una chimenea. Desde luego, estas son alegorías. Enfatizo en esto. Hay ciertas cosas que tenemos que interpretarlas aquí desde el punto de vista alegórico. Tiene cierto significado que algún momento podríamos descifrar de dónde sale. El Mesías viene por una chimenea. Y de hecho, eso es lo que ocurre en la festividad cristiana. ¿Por dónde viene el personaje principal de la fiesta de Navidad actual, que no es precisamente Jesús, sino es el viejito bonachón, el viejito bonachón, que en este caso se le llama Santa Claus, o en nuestro medio Papá Noel, viene por una chimenea. Como digo, en esto hay estudios que podríamos hacerlos para revisarlo, que efectivamente hay cierta razón de afirmar que el Mesías vendrá por una chimenea, en el sentido alegórico. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Interpretar que Santa Claus o Papá Noel viene por una chimenea a entregar los juguetes a todos los niños del mundo. Pero, de paso, como estábamos hablando en una clase el día de ayer, el principal personaje de nuestra interioridad, el que nos entrena a nosotros, el que se llama el entrenador, el que pelea con nosotros, al que tenemos que vencerle, ese personaje, y lo voy a hacer un poquito más grande aquí, a ese personaje se le llama el Satán. El Satán. Es decir, no es un personaje, como inicié diciendo, no es un personaje, es una figura literaria que personifica a la maldad de nuestra interioridad, que está puesta allí para rectificar al ser humano. Este Satán, que se le llama Satanás, que se le conoce también como el diablo, a alguien posiblemente se le metió en la cabeza de que es a lo mejor bueno utilizar esta misma figura, porque el Satán nosotros le concebimos como un demonio, como algo malo, terrible, etcétera, pero a veces en realidad este personaje es un gordito bonachón. ¿Por qué? Porque también un viejito bonachón nos puede, con su influencia, cambiar nuestra percepción, nuestro pensamiento. Así se puede aparecer el famoso Satán. ¿Y qué es lo que ocurre? A este Satán, si le cambiamos un poquito las letras, le vamos a decir de una forma diferente, Santa. Es decir, utilizamos las mismas palabras y llegamos al mismo concepto, al mismo cuasi concepto
de la Navidad. Es decir, ahora ya no tenemos al niño Dios naciendo, sino que hay un personaje que se roba la película y es el personaje principal de todas las Navidades y es este famoso Santa. Y así ustedes van a poder ver un montón de películas quién el personaje de esas películas va a hacer todos los milagros posibles a todos los niños, llevándoles juguetes o transformando vidas. Vidas de, por ejemplo, personajes que fueron muy ogros, que fueron muy, no muy dadivosos. Y viene ahora Navidad, viene el personaje este Santa y transforma su vida y ahora se transforman en personajes muy bondadosos que comparten todas sus cosas con los humildes de corazón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a lo largo de todas estas celebraciones? Hay una fusión, hay una mezcla de muchas culturas hasta llegar a una fiesta en donde temporalmente por unos días nos volvemos buenos, nos volvemos tan dadivosos, nos volvemos caritativos, que nos conduele la gente y compartimos con ellos comida, compartimos con ellos ropa, etcétera, hasta que, bueno, pasa la festividad de la Navidad y todo vuelve a la normalidad, a ser lo que somos. Que estos días no sean para esta forma de pensar superfluo, que estos días no sean para volvernos buenos, dada la ocasión, que cuando estudiamos la Torah, cuando estudiamos la estructura escrita en los versos de toda la Biblia, sirva para transformar nuestros corazones, no temporalmente, sino permanentemente, que nuestra idea, cuando nosotros miramos ahora el mundo de esta forma, las religiones nos sirven para realizar ciertos procesos que parecen temporales, pero la espiritualidad, lo que está dentro de todas estas historias, de todas estas estructuras, ya vemos que son hasta matemáticas, dentro de todas estas cosas hay mensajes que tienen que transformar nuestra interioridad, que tenemos que traer luz a nuestra interioridad. No, que no signifique que venga un ser humano a nacer en ninguna parte, sino que venga la luz del conocimiento a cambiar profundamente nuestros corazones, que ilumine completamente nuestra mente para traer sabiduría, como dice el verso de Apocalipsis. Aquí hay sabiduría. El que entiende, que cuente el número de la bestia, que es un número de hombre que es 666. Es decir, es el número nuestro cuando alcanzamos el mayor grado de luz, el más alto grado de luz de la revelación de su palabra. Que todos tengamos en estas festividades, sean judías, sean cristianas, sean lo que sea, que estas fiestas sirvan para transformar nuestra forma de ser, porque ese es el principio, en principio todo lo que quiere el Creador de parte de nosotros.